Seguimos en directo, pulsando los puntos informativos que Telemadrid ha establecido a lo largo de este Paseo del Prado, Paseo de Recoletos. Vamos ahora con Daniel Mateos porque el desfile termina en Colón y allí, pues hasta hace muy poquito, han seguido llegando las unidades. Dani, adelante. ¡Qué empapada! Que se las doy sino a uno de estos. Se las doy uno de estos. Bueno, pues enseguida estamos con Dani. Este es el aspecto que presenta la plaza de Colón, punto final del recorrido. Recordemos que el desfile terrestre, dado que el aéreo no ha podido celebrarse. Mira, Dani, que ya lo vemos y ya lo tenemos. Sí, a ver, pero yo creo que no nos escuchaba Dani, tenemos un problemita un pequeño problema técnico. Vamos enseguida. Vamos a estar enseguida con ellos, pero como no somos uno, que somos varios, pues vamos a otro punto. Bueno, ahora sí, Dani, yo creo que ya nos oyes y ya nos puedes contar qué tal le está llevando la gente este día lluvioso con un desfile, pues eso, un poquito menos lúcido que otros años. Perfecto, sí. Para escucharnos. Pues sí, María, de hecho el agua nos está jugando malas pasadas también con el equipo técnico porque nos hemos mojado bastante aquí viendo el desfile. Os decía que ya se han ido las últimas unidades a caballo, que las veíamos tirar por la plaza de Colón hacia la Castellana y seguimos aquí con gente. Buenos días. Buenos días. ¿Qué os ha parecido el desfile? Pues una pasada, sí. Nos ha encantado. Nos ha encantado. Ha estado súper bien. Todo. Pese al agua, pese que no ha habido aviones. Bueno, pero ha estado súper bien y bueno, el año que viene más y mejor. Ya está. ¿Es la primera vez que venís? Sí, la primera vez, sí. ¿De dónde sois? De Córdoba y de Cádiz. Oye, veo que las banderas os han venido muy bien también para protegeros, ¿no? Pero bueno, mojada, pero no lo hemos pasado súper bien, Nos ha así que no nos arrepentimos. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Pues no sé, los caballos me han gustado mucho y los perritos que estaban también encima de los coches también estaban muy guay. Pero bueno, todo. Y iban súper en filita, no sé, me ha gustado todo. Me lo ha pasado súper bien. O sea, que repetir. Repetir 100%. El año que viene más. Sí. Vamos a seguir preguntando por aquí. Buenos días. ¿Qué os ha parecido el desfile? Muy bonito. ¿Sí? ¿De dónde venís? De Aluche, de Madrid. ¿Y habéis venido prontito? ¿Lo habéis visto bien? Sí, llevamos aquí un rato esperando. ¿Os habéis mojado mucho? Mucho, mucho. Bastante, ¿no? Sí. Pero bueno, ha merecido la pena y veo que el maquillaje a ti no se te ha quitado, ¿no? Las banderitas Exacto. siguen ahí. Sí, sí. Pues vamos a seguir preguntando. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha vivido el desfile? Ay, me ha encantado, precioso, porque es la primera vez que lo veo en primera línea. La primera. Sí, porque siempre más atrás. Pero estábamos muy atrás. Claro, veía las cabezas muy bien, me ha encantado. La lluvia nos ha deslucido un poco, pero bien. Merece la pena, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Guadalajara. De Guadalajara. Sí. ¿Vienen expresamente para ver el desfile? Sí, me ha encantado. Es que hacía que no veníamos. Hoy era complicado, no le veo con el paraguas. Está complicado grabar, hacer fotos, difícil, Sí, no hemos podido saludar a los militares ni aplaudirlos porque mira cómo vamos cargados. Pero muy bien. Bueno, pero sí he oído gritos, vivas, aplausos también, he visto. Vamos a preguntar por aquí, buenas, muy buenas. ¿Desde Chile viene usted? Sí, desde Chile. ¿Cómo lo ha visto el desfile? Un poquito, porque con tanto paraguas y tanta gente arriba, casi solamente con el palito selfie me ayudó. ¿Es la primera vez que viene? Al desfile sí, segunda vez en Madrid. Ahí estoy muy contenta, me ha encantado verlo porque es un espectáculo precioso, muy cívico además, muy bonito. Además comentamos que viene gente muy variada, de muchas edades, de muchas generaciones, de muchos sitios. Sí, fue una suerte, realmente sin querer coincidió que pude estar en esta fiesta, así que muy bonito, muy contenta. Muchísimas gracias. Bueno, pues como veis, mucha gente todavía aquí apostada al borde de las vallas, algunos familiares, no sé si... Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde venís vosotros? Venimos de Tenerife. ¿De Tenerife? Sí, venimos de Tenerife. ¿Estáis pasando unos días aquí o venís para ver el desfile? Hemos venido para ver el desfile y aprovechamos y pasamos días aquí también. ¿Expresamente para ver el desfile? Sí, también, claro. ¿Por qué no? ¿Tenéis algún familiar, alguien conocido que desfilara? No tenemos a nadie, no. ¿Y qué os ha parecido? Pues nos ha parecido la verdad que impresionante. Es la primera vez que venimos y el espectáculo está servido, vamos. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti? Los carruajes se ven súper bonitos con los caballos y todo súper bonito. Todos los caballos son espectaculares, súper elegantes. Este año no ha habido desfile aéreo, el año que viene habrá que volver, ¿no? Pues sí. Ella es un motivo para volver, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo veis, mucha gente, mucho paraguas.
Mucha agua que ha caído aquí también. Fijaos la imagen que tenemos al fondo con Julia, que ha estado ahí también omnipresente, viendo ese desfile por aquí por la Plaza de Colón, donde ahora mismo, bueno, pues ya ha terminado el desfile. Poco a poco va recuperando esta zona la normalidad. Vemos que todavía todo el eje sigue cortado, tanto el paseo de Recoletos como la zona del Paseo del Prado. Aquí todavía siguen las vallas puestas, imaginamos también, porque claro, hemos visto como las diferentes unidades, las que iban, las unidades, los coches y vehículos han tirado para la Castellana, y las distintas unidades a pie, bueno, pues se han ido desplegando y desperdigando por diferentes zonas de esta Plaza de Colón. Imaginamos que, bueno, ya vemos que va cruzando gente, van abriendo calles que estaban cortadas, y poco a poco esta zona, bueno, pues irá recuperando la normalidad tras el desfile. Para mirar alguna cosa. Gracias, Dani. Vamos con José Antonio Masegosa también, al punto cercano a la Plaza de Neptuno, por donde han ido llegando las autoridades, porque también en ese punto se va recogiendo, ¿no, José Antonio? Estamos ahora justo por donde están saliendo las autoridades. Las autoridades tienen la suerte de poder hacerlo en coche, con lo cual ahora no se están mojando. Lo digo porque empieza a chispear un poquito y a amenazar con volver a diluviar. Por cierto, a escasos metros de aquí hemos visto cómo una rama muy grande de un árbol se ha venido abajo por efecto de la lluvia, con lo cual, ojo, podíamos haber tenido una desgracia. Afortunadamente en ese momento no pasaba nadie, porque todo el mundo estaba pendiente y más cerca de lo que es el paseo del Prado. Pero mucho cuidado con los árboles en los días en los que llueve. Estoy aquí con una familia que ha venido de Illescas, Toledo, con la intención de ver el desfile, pero en lugar del desfile habéis visto el diluvio universal, el diluvio madrileño. Eso es, pero ha merecido la pena, solo por dar el apoyo y el calor a las personas que cuidan de nosotros cuando estamos en el parque, cuando estamos durmiendo, por la seguridad del Estado, ha merecido la pena. Muy bien, de eso se trata. O sea, efectivamente, es que los militares, los policías, los guardias civiles, la Fuerza de Seguridad del Estado, los bomberos, los agentes del tipo que sea, de la institución que sea, velan por nosotros. Gracias a ellos podemos circular, transitar, dormir con tranquilidad. Está muy bien apuntado. Habéis llegado de Illescas, Toledo. Veo que la lista de la familia es la mamá, tu mujer. La mamá se ha quedado en casa. Sí, yo me quedo en casa. Sí, porque estaba lloviendo mucho. Así que ella desde televisión, viéndolo desde Telemadrid, que también se ve Telemadrid en Illescas, ha visto el desfile. Muy bien. ¿Y qué tal el desfile que no habéis visto un poquito en la lejanía? Ha estado bien, pero hemos visto muy poco. Hemos visto bastante poco por la lluvia. ¿Habéis visto lluvia? Sí, básicamente. ¿Os habéis calado? Sí. ¿Y los pequeñajos? A ver, vamos a ver. ¿Vosotros qué habéis visto? Hemos visto tanques y después ha llovido y ha llovido un montón y no hemos podido ir. Y así que ya nos vamos. ¿Os vais a casa? Sí. ¿Tienes ganas de irte a casa? Sí. Sí. Muy bien, estupendo. ¿Tú me quieres decir algo? No me quiere decir nada. La verdad es que ha habido desfile terrestre y podríamos decir que desfile acuático. Acuático, solo ha faltado pues eso, las lanchas circulando por el Paseo del Prado, porque, madre mía, parecía un río. Ha sido tremendo. Oye, que lo paséis muy bien el rato que estéis todavía por aquí, por Madrid. Por cierto, tengo aquí, estaba viendo con el rabillo del ojo una imagen, y es aquí un pequeñajo. Él sí que sabe, bueno, el papá, que le tiene perfectamente cubierto. Por supuesto, porque ha llovido, ha caído la Mundial hoy. Y él aquí jugando. Él aquí a su aire, ¿sí? A su aire, sí. ¿Has podido acercarte y ver el desfile? Sí, nos hemos acercado ya a Cibeles, ha escampado un poquito y hemos podido aprovechar un poquito. Ha diluviado, la que ha caído. Ha caído mucho. Además venimos de Atocha andando, hemos buscado un sitito por ahí, ha escampado un poquito y hemos podido aprovechar del desfile. Aquí con menos mal que le has puesto la capucha al bebé, que si no... Si no salimos aquí todos nadando. Es lo que decía, que es que no ha habido desfile aéreo, ha sido un desfile acuático al final. Sí. Iba a la calle, pero como un río. Estamos empapados. Sí, totalmente empapados. Por cierto, muchísimas gracias. Estoy viendo aquí a un chico que ha podido aunar con ingenio. Oye, esto tiene su aquel, el no mojarse con exponer la bandera de España. Claro, porque es mi país y estamos orgullosos de cómo estamos aquí. ¿Tú has podido ver el desfile? ¿Has estado cerca? Sí, he estado en primera fila porque llevo desde las 8 de la mañana ahí. ¿Desde las 8?
Sí. Ostras, llevas unas cuantas horas. Por España lo que sea. Ah, por España lo que sea, incluso por España nos mojamos. Hombre. Estamos Nunca aquí. mejor dicho, mojarse por España, ¿no? Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para terminar, perdone señora, usted que se esconde detrás del paraguas, estamos en directo. ¿Ha estado en primera fila, en segunda? En primera fila. En primera fila de mar, de playa, ¿no? De todo, hombre. Porque la que ha caído. Sí, pero he estado en primera fila y lo he visto muy bien. Fenomenal, pues nada, feliz fiesta nacional. Ya ven que aquí todo el mundo ya pues empieza a marcharse, aunque muchos se arremolinan aquí por si alguna autoridad se baja, cosa que dudo. Por cierto, voy a terminar con una imagen que he visto y que me ha sorprendido. Ya saben que al margen de las autoridades hay invitados. Bueno, pues es bastante frecuente ver a señoras perfectamente vestidas, elegantísimas, con el traje, sobre todo por detrás, totalmente mojado, porque claro, cuando llueve, llovía sobre las sillas y las sillas se han mojado, con lo cual se han calado. Señoras que van caladas de arriba abajo, señoras y señores, claro. Y que caladas van a la siguiente etapa, que la Ustedes. siguiente etapa es ir a la recepción del Palacio Real y no sé si alguien se habrá agenciado secadores o toallas porque la gente va a llegar alguna. Hemos visto salir de aquí con el traje, pues eso, mojado. Es la celebración en Madrid pasada por agua, pero hoy es celebración también en otros lugares de España. Siempre tiene mucho interés lo que ocurre en Barcelona porque en este día hay una manifestación pues en defensa de la unidad de España y de esos valores colectivos y no sabemos cómo está transcurriendo. Nuestra compañera Berta Queralt, yo creo que ya nos puede ir contando cómo está la mañana en este día de fiesta ahí. Sí, un año más Barcelona es escenario de una manifestación con motivo del Día de la Fiesta Nacional y los catalanes, a pesar de la lluvia, salen a la calle y ya lo ven para reivindicar la hispanidad, la unidad de España y también dicen defender el español frente a la política lingüística de inversión en catalán que el Partido Socialista ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Los asistentes con banderas de España, camisetas, pancartas, quieren sobre todo dejar claro que se sienten catalanes y españoles. La marcha, bajo el lema Hispanidad, pasado, presente y futuro, ha arrancado en La Pedrera y está recorriendo en estos momentos el Paseo de Gracia en el centro de la ciudad condal y acabará con una concentración en Plaza Cataluña. Es un acto, ya lo ven, reivindicativo, pero también festivo, donde participan 3.000 bailarines de 12 nacionalidades. La manifestación, convocada por Cataluña Suma y distintas asociaciones constitucionalistas, se han sumado Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que han destacado y denunciado la ausencia un año más del PSC, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está en Madrid. Gracias, Berta. Pues ahí vemos las banderas española y de todos los países iberoamericanos en ese Día de la Hispanidad que se celebra en Barcelona, como ha narrado nuestra compañera, con ausencia del Partido Socialista de Cataluña, que es el partido que gobierna en la Generalitat ahora mismo. Vamos a saludar ya a nuestros dos colaboradores que nos van a acompañar hasta las 2 de la tarde. Susana Burgos. Hola, Susana. Muy buenas, Víctor. Casimiro García Abadillo. Hola, Casimiro. Bueno, ¿cómo, aparte de pasado por agua, cómo habéis visto el día de hoy? Muy deslucido por las condiciones meteorológicas, abucheos para el presidente del gobierno, como viene siendo tradicional, y lo que pueda pasar a partir de ahora en el Palacio Real, ¿no? Claro. Como viene siendo tradicional el asunto de los abucheos, pero al mismo tiempo en un momento especialmente delicado por lo que ha ocurrido en este país esta semana. Es verdad que ha entrado, bueno, entre la lluvia y que ha entrado desde más lejos que otros años, pues yo creo que eso ha contribuido a que los abucheos, que no digo yo que sea deseable, nunca me han gustado a mí los abucheos, ni al presidente del gobierno, por la institución que representa, ni a nadie, faltaría más, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que es una circunstancia de la que siempre estamos todos pendientes porque es noticia, ¿no? Entonces yo creo que eso, que han tenido cuidado y han sido muy cautelosos para que esos abucheos no hayan
sonado aún más. También hay menos gente, hay mucha gente que está viendo este programa informativo, este especial de Telemadrid. Mucha gente se ha quedado en casa, claro. Mantita y ver el desfile por nuestra tele, por la televisión pública madrileña, que es una opción maravillosa, ¿no? Pero bueno, ha sido eso, ha sido una semana complicada y yo creo que a partir de ahora en lo que pase en la recepción en el Palacio Real va a ser una recepción muy política, probablemente más política que otros años, porque comenzamos la semana con el asunto muy serio de la reforma de las condenas de los etarras y toda la controversia en torno a ello, y luego a partir del jueves, el jueves por la tarde, pues ese informe de la UCO que fuimos conociendo por fascículos y que pone al entorno del presidente del gobierno y al entorno del gobierno en una situación que ya veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos, pero delicada, ¿no? Casimiro, veíamos la manifestación de Barcelona sin el PSC, pero lo cierto es que ella ha estado, por primera vez en 14 años, un presidente catalán ha estado presente en el acto central de la fiesta nacional. Sí, ¿no? No sé si le dais a esto una especial importancia. Sí. Bueno, es que yo creo que Salvador Illa juega de manera muy hábil ese doble papel, por un lado el de defensor de los valores constitucionales, pero por otro lado pactando con RC. Y es un símbolo. Yo cuando lo he visto, la verdad es que me he alegrado, porque hacía muchísimos años que no se veía un representante de la Generalitat. En cuanto a los pitidos, es verdad que este año han sido menores, pero es que la plaza está blindada. Es decir, en la carrera de San Jerónimo no hay gente. No, está cortado tanto, desde... Y tanto en Recoletos poco por más arriba abajo de Sevilla, como por abajo hay una parte importante en la que no hay público. Es decir, en lo que era la tribuna donde estaba el rey, donde estaba el presidente del gobierno, estaba rodeada de tribunas de autoridades, pero público no había. No, el público es decir, está más este alejado. acto se ha diseñado Esta ubicación, para que no se le para que no se escuche la pitada al presidente. Ya ocurrió así el Y año luego, pasado, pero además este año Sánchez no le hemos visto bajar de un vehículo. Es que ya ha venía a pie. entrado por detrás, Claro. y luego por megafonía no se ha anunciado su llegada. O sea, No. se ha anunciado la llegada del rey, pero no la del que presidente. siempre se anuncia. Que el siempre relator se anuncia. dice, llega el presidente del gobierno. Entonces, siempre se le... yo creo que ha sido un acto diseñado para que el presidente del gobierno no reciba esa pitada, que efectivamente, como decía Susana, esta semana ha sido especial. O sea, pero ya no solo el entorno del gobierno, es que Sánchez nos ha mentido. O sea, es que esta semana se ha demostrado que el presidente del gobierno nos mintió cuando en el Congreso de los Diputados dijo que Ábalos había salvado a España de un problema diplomático. Pero hombre, si usted le había dado autorización para recibir a Delcy Rodríguez 4 días antes. Es decir, yo creo que era un día muy especial y lo han cuidado mucho para que no se vea Era una semana muy el tensa. escarnio público, ¿no? Una semana muy tensa, con mucha sucesión de noticias Sí. muy importantes, desde el primer informe de la UCO que conocimos el jueves de 87 páginas hasta el de ahora, hasta el último de 232. Hay mucha información, yo no Mucha. sé si ha salido toda, la UCO desde luego no ha Sí. terminado su trabajo. Yo creo que ha salido prácticamente toda. Y bueno, pues eso todavía hay que digerirlo y se va a hablar mucho de ello en los corrillos del Palacio, de la recepción del Palacio Real, que va a comenzar pues en unos minutos, sobre la 1 de la tarde. Ahora están las autoridades trasladándose, de hecho estamos viendo pasar autobuses que Sí. recogen a los que participaron en el desfile, pero también a las autoridades. Y allí, siguiendo esos corrillos y para contarnos todo lo que se diga o todo lo que se pueda decir, que va a ser bastante intensa la mañana, estará nuestra compañera María Antonia López. María Antonia. Sí, hola, buenas. Pues ya veis aquí el movimiento que hay en el patio de armas del Palacio Real, repleto de los coches oficiales que están trasladando aquí a los invitados para esta recepción. La Casa Real ha cursado 2.000 invitaciones y nos dicen que asistirán unos 1.300 invitados. La familia real, el rey, la reina y la princesa Leonor también están aquí
ya en Palacio, y en estos momentos el rey está cambiando su uniforme de capitán general de los ejércitos por el traje y la corbata para comenzar este tradicional besamanos y los corrillos de este día 12 de octubre, sin duda marcadas por las últimas noticias, por esos informes de la UCO sobre el caso Koldo, y recordemos también por esa polémica ley que podría excarcelar a los presos de ETA. De todo ello se hablará aquí en los corrillos y estaremos aquí para no perdernos detalle. Muy bien, gracias María Antonia. Uno de los momentos ha sido el saludo de Pedro Sánchez al llegar frente a la tribuna, entre otros la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer mismo ha pedido la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, con lo cual mayor frialdad en ese saludo no era posible, claro. Lógico, ¿no? Pero es que, como estamos comentando, están siendo unas horas muy particulares. Es que además solamente, como decía María, tiene que salir mucha información y vamos digiriendo todavía, ¿no? Porque desde el jueves por la tarde que empezaron a saltar los primeros titulares han ido pasando cosas, pero es que el Gobierno, lejos de explicar, lejos de salir ante la opinión pública y decir, señores, y con una única voz, además, con un relato coordinado, no queremos que nos mientan, pero es que hasta nos ha llamado la atención que dijera una cosa Bolaños, que dijera incluso la ministra Pilar Alegría, después del papelón que hizo al término del Consejo de Ministros el martes, mintiendo absolutamente sobre el dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid respecto al juez Peinado y respecto al recurso, ¿no? Y claro, que salga Pilar Alegría de repente dando una nueva versión después de todas las contradicciones pretéritas, diciendo que es que tenía que hacer una parada técnica la tripulación del avión que venía de Venezuela, cuando de verdad es que además si eso tenía que ser así, fuera del espacio Schengen, el país más próximo, el país más cercano es Marruecos, o sea que es como reírse de los ciudadanos, ¿no? Y luego ya Óscar Puente, para terminar de poner la guinda al pastel, hablando abiertamente de que no pasa nada, que el número uno es el presidente del Gobierno, o sea, admitiendo lo que dice el informe de la UCO, en fin, que ha sido muy convulsa esta semana. Enseguida Casimiro, pero tenemos conexión pendiente con Anabel, que tiene novedades en su punto informativo. Adelante, Anabel. Sí, porque ahora en breves minutos se va a producir otro de los actos solemnes de esta jornada, de esta festividad del 12 de octubre. La Infantería de Marina, los estamos viendo, van a proceder en unos minutos al arriado de la bandera que se encuentra en la Plaza de Neptuno. Una bandera que esta mañana era izada por la Guardia Real enfrente de esa tribuna de autoridades y ante los reyes y también la princesa Leonor. En primer lugar está la banda de música de la Armada, a continuación estos marineros y después ya los infantes de Marina, que están preparados para, como decimos, en cualquier momento ya ir desde aquí, situados junto al Museo Naval, hacia la zona de Neptuno para proceder al arriado. Vemos que además hay muchos madrileños, muchas personas que han participado en el desfile, que ahora mismo están ya bajando por este Paseo del Prado precisamente para ocupar los mejores sitios. Podrán subirse incluso a la tribuna que antes han utilizado las autoridades y las personas que tenían acreditación para poder seguir este arriado. Como decimos, es un acto muy importante que se produce después de este desfile de la fiesta nacional, al que han asistido muchísimas personas a pesar de la intensa lluvia que ha caído durante toda la mañana. Ahora es verdad que no llueve o tan solo chispea en algunos momentos. Estamos con un grupo de chicos, si queréis vamos caminando hacia allá. Ellos han venido de Ciudad Real, me decíais, ¿verdad?, para asistir a este desfile. Habéis venido además esta mañana. Bueno, ¿qué os ha parecido el desfile? Pues fascinante, una experiencia única en este día de la fiesta nacional. A ver, primero nos habla él y luego nos hablas tú, ¿te parece? Venga, ¿qué te ha parecido? A mí fascinante, una experiencia única en este día tan importante para España, de la fiesta nacional, y es muy bonito sentirse orgulloso de nuestra bandera y de ser español. Bueno, es verdad que no hemos podido asistir ni ser testigos de ese desfile aéreo por las condiciones meteorológicas, pero estaba el público entusiasmado con el desfile terrestre, ¿verdad? Sí, mucho orgullo, muy bonito. Es la primera vez que venimos, pero intentaremos repetir cuando sea posible, y un orgullo de estar aquí y muy bonito, la verdad.
Pues si os parece, después os pedimos paso cuando ya se produzca ese acto solemne de la arriada de bandera, que también es uno de los actos, de los eventos importantes de esta jornada del 12 de octubre, un arriado de bandera que realiza la Infantería de la Armada. Muy bien, Anabel, enseguida volvemos con nuestros compañeros, seguimos comentando las particularidades de la actualidad política que van a polarizar y van a concentrar la atención, a concitar la atención en la recepción, que es lo que viene a partir de ahora, a continuación, en la recepción en el Palacio Real. Y yo no sé, Casimiro, si se producirá el momento de cruzar al menos la mirada de Pedro Sánchez con Feijóo, pero en fin, en el Congreso el otro día, el miércoles, saltaron chispas, la actualidad sí, bueno, nos lleva por caminos muy tensos. Los que hemos estado varias veces en el Palacio Real, en esa recepción, pues primero es una amalgama de gente, ¿no? Donde te cruzas con todo el mundo, donde estamos todos muy apiñados, donde se forma de repente un corrillo y todo el mundo va porque están en el corrillo, o sea, si ellos no quieren no se van a cruzar. O sea, esa es la realidad. Pero lo que sí que creo es que en los corrillos de hoy el tema va a ser del que estamos hablando ahora. No os quepa ninguna duda. Seguro. ¿Por qué? Pues porque se ha puesto de manifiesto, primero, que la trama era la trama Koldo, ahora ya le podemos llamar la trama también Ábalos, era mucho más profunda de lo que se pensaba, que tiene unas ramificaciones enormes en Venezuela, que Delcy Rodríguez no estuvo precisamente aquí de paso, sino que venía con una misión, que tenía incluso un programa organizado por Aldama, lo cual significa que esta persona no era la primera vez que venía a este país de extranjis, y que el gobierno, si no sabía, vamos a ver, esto es increíble, si el gobierno no sabía que la vicepresidenta de Venezuela, cuyo gobierno ya no reconocía a Sánchez, Sánchez había reconocido en 2019 a Guaidó. Eso es. 2 días después de llegar a España, Delcy, la Unión Europea en su conjunto reconocía a Guaidó como presidente. Es decir, que todos los focos informativos de Europa y de España estaban en Venezuela. Si el gobierno no sabía que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, no podía aterrizar a España, es casi peor todavía. Porque dice, ¿y ustedes a qué se dedican? El acuerdo por el que se prohibía la entrada de determinadas personas, no de todos los venezolanos, ojo, de los que tenían responsabilidades en la falta de libertades del pueblo de Venezuela. Y ella está con nombres y apellidos en ese acuerdo que adopta el Consejo de Ministros de la Unión Europea en 2018. Es decir, que no era de hacía 3 días, era de 2018, cuando ya Sánchez era presidente del gobierno. Pero hombre, no nos cuenten más milongas. O sea, es que yo creo que ya basta. Se nos dijo que había venido por un problema de tránsito. O sea, que la señora Delcy Rodríguez sale con destino a Doha y no sabe que se le acaba el queroseno al avión. O sea, pero ¿cómo? Que no se había movido del avión. Que no se había movido. Ábalos dijo, la primera versión de Ábalos es que no se había entrevistado con Delcy Rodríguez. Solamente con el ministro de Turismo. Que había ido a ver al ministro de Turismo porque era su amigo. Luego dijo que sí, pero que solo en el avión, que subió a saludarla y punto. No se nos contó que pasó la noche en la sala de autoridades y no se nos contó una cosa todavía más importante, que es que Aldama estaba en la sala VIP del aeropuerto. Pero ¿qué hacía Aldama, un empresario como este, en la sala VIP del aeropuerto? Y luego hemos sabido también a través de ese informe que Aldama, a Delcy, no al gobierno de Venezuela, a Delcy le ha comprado 100 y pico lingotes de oro por 65 millones de euros. Pero bueno, ¿esto de qué vamos? Es que en este informe ya te explica qué hacía Aldama allí. Hacía negocios. Claro. Entonces, ¿en qué momento han parado por un ministro? Y hay muchas cosas que nos han aclarado. Es muy difícil hoy. Lo que hemos visto en estas últimas horas es que la respuesta de Moncloa es no pasa nada, el cortafuegos Ábalos, nosotros nos lo quitamos de encima a tiempo,
bueno, si fue tan a tiempo y con tanta transparencia, porque nadie nos dijo en el 21 porque de repente se había esfumado la vida política de la responsabilidad socialista del Partido Socialista, pero yo os pregunto, ¿es posible delimitar tanto la responsabilidad a Ábalos y decir no pasa nada, como se está diciendo en las últimas horas? Porque está diciendo, bueno, que quien hace la paga, pero como va a ser él y nadie más. Bueno, María, efectivamente, en 2021, en la crisis del mes de julio de 2021, una de las cosas que a todos nos sorprendió es que se destituyera a Ábalos, que además era secretario de organización del PSOE. Y eso no se explicó, no se dio ninguna explicación. Es decir, si el presidente del gobierno tenía información de que Ábalos era un corrupto, ¿por qué no la puso en conocimiento de la justicia? ¿Por qué no lo explicó a los españoles? Pero es más, si después se ha enterado de que era un corrupto, ¿por qué le llevó en las listas el año pasado? Claro. Si es que el señor Ábalos es diputado, porque fue en las listas del PSOE en las elecciones de 2023. Es decir, eso de apartarle a Ábalos se le aparta cuando ya se ha detenido a Koldo. Es decir, que se ha esperado hasta el último minuto para no apartarle del Grupo Socialista. Es decir, que no nos vengan ahora a dar lecciones de que... Y por cierto, a la pregunta que tú hacías, esto no va a parar aquí. O sea, el cortafuegos no puede ser Ábalos porque la información que contiene el informe de la UCO afecta al propio presidente del gobierno. Vamos a hacer un paréntesis y ver lo que nos queda de la parte final del desfile, que con la solemnidad que llega la bandera y se arría la bandera. Ahora se arría la bandera, ahora se recoge la bandera y es transportada también. Ahí es cuando damos por finalizado, ¿no?, todo el desfile de este día, de esta fiesta nacional. Y enseguida estaremos en el Palacio Real, pero yo creo que está cerquita nuestro compañero José Antonio Masegaso de este lugar donde se va a proceder al arriado. Solemne fue el izado de la enseña nacional en presencia del rey, de la reina, de la princesa de Asturias, y solemne será el arriado ya sin la familia real, que si no está en el Palacio Real, junto a la Plaza de Oriente, pues a punto estarán de llegar. Arriado de una bandera que luce lánguida, sin vuelo por los efectos de la lluvia, está totalmente mojada. Ahora la máxima autoridad militar, la que va a presidir el arriado, es decir, el descenso de la enseña nacional, de la bandera de España, es el contraalmirante Juan María Ibáñez Martín. La van a hacer descender, la colocarán sobre una bandeja plateada que está al pie del mástil y está a punto de sonar el himno de España, porque insistimos, si solemne fue el izado, solemne ha de ser el arriado de la bandera. Muchísimo público aquí en la Plaza Cánovas del Castillo. Alarden de vuecencia, almirante. Forma la fuerza para el arriado de la bandera nacional sin novedad. Como ven, el arriado sigue el mismo patrón protocolario del izado, pero en este caso la máxima autoridad ya no es el rey Felipe VI, como lo fue en el izado, sin duda uno de los momentos más emotivos y bonitos de los actos que hoy se están celebrando aquí en la Plaza Cánovas del Castillo y a lo largo y ancho del Paseo del Prado entre Atocha y Colón. Ahí están viendo en la base del mástil la corona de laurel que antes el rey de España y su hija, la princesa de Asturias, colocaron en honor, en recuerdo de los que han dado la vida por España. Ante ustedes se encuentra una compañía de héroes de la Armada, al mando de un capitán de la agrupación de infantería de la Marina de Madrid, compuesta por escuadra de lanzadores,
Hoy banda de música, 3 secciones de fusiles. Adicionalmente, un equipo de aliados conformado por personal de la Guardia Real, Guardia Civil y Policía Nacional. Hoy es un día en el que hemos honrado a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, a todos aquellos que velan para que nuestra vida, la de los civiles, sea lo más apacible y tranquila posible. Hemos recordado a todos aquellos que en algún momento pues, han sufrido, dado su vida por España, y claro, tenemos que hacer hincapié y destacar, ¿no?, la figura del teniente coronel Pablo Estrada, fallecido hace escasos días en un lamentable accidente. Pilotaba su F-18 y se estrelló. Hoy, sin duda alguna, es un día en el que nos acordamos especialmente de él y, por extensión, por supuesto, homenajeamos y honramos con estos actos a todos los que lo han hecho tiempo atrás. Ahora ha dejado de llover, no llueve, ya lo hizo con profusión hace unas horas, hasta hace un ratito, una media hora, estaba chispeando, pero ahora nos ha dado una tregua y parece ser que no va a volver a llover en principio. Al menos hasta pasadas unas horas, cosa que se agradece, la verdad. Ahora mismo un narrador está explicando las pormenoridades de lo que va a ocurrir, que es lo que antes les avanzaba, y sobre todo quienes componen el batallón de honores que está aquí presente a escasos metros del mástil del que cuelga todavía la enseña nacional. Una bandera que lamentablemente, porque ha deslucido bastante los actos de esta mañana, no ha podido ser descendida por los miembros de la PAPEA, de la patrulla acrobática, que siempre, bueno, pues actúa con una espectacularidad que no deja de sorprendernos. Es un momento muy, muy vistoso, muy solemne al mismo tiempo, espectacular, cuando vemos una bandera como esta de grandes dimensiones cruzar y caer desde el cielo de Madrid. Sin duda alguna uno de los momentos más espectaculares. Aplausos, vítores para la bandera de España, y en un día como hoy, especial recuerdo y gratitud hacia los algo más de 600 soldados españoles que se encuentran en el Líbano en misión de paz. Hoy, por culpa de la lluvia, de las condiciones atmosféricas
adversas, no hemos podido ver el descenso de 2 banderas, porque iban a bajar 2 banderas, no solo la bandera de España, que después se iba a izar, sino también otra enseña con el emblema del 10º aniversario de la proclamación del reinado de Felipe VI. Muy importante porque este año se han cumplido 10 años de la proclamación de Felipe VI como rey de España. Los paracaidistas de la Papea tenían pensado saltar hoy con las 2 banderas. Sorprende el silencio aquí en la Plaza Cánovas del Castillo, lo cual demuestra la solemnidad del acto y el respeto del público aquí congregado. Y ahora, al son de esta melodía militar, abandona su posición los miembros de este batallón de honores, compuesto por una representación de las distintas armas que componen el ejército español. Señoras y señores, muchas gracias por su asistencia a esta actualidad de la bandera de España con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Y ahora sí, se dan por concluidos los actos previstos para el día de hoy, con los que se celebra el Día de la Fiesta Nacional, por lo que respecta aquí a la Plaza Cánovas del Castillo, porque por supuesto ahora es en el Palacio Real donde continúan la conmemoración de este día. Y sepan que a lo largo de la jornada va a haber diversos actos para celebrar este día tan importante. Bueno, pues ahí hemos asistido a ese acto de arriado de la bandera con algunas dificultades para su plegado. Para doblarla, pero pocas sábanas han doblado ahí. Era imposible, porque imaginaros lo que pesaba la tela de la bandera y les ha costado mucho poder realizar la, por otra parte, muy solemne labor de plegar una bandera nacional, ¿no? Que tiene su protocolo y tiene su... Tiene su protocolo. Los representantes de los 3 ejércitos, policía y guardia civil. Y ahora Masegosa ya ha dicho rompan filas y se nota, que es una autoridad. Rompan filas y las han roto. Ahora ha terminado y falta la segunda parte, que es la señal que nos llegará de un momento a esa imagen del Palacio de Oriente, donde los reyes van a empezar a recibir a todas las autoridades, representantes de la sociedad civil. Es verdad, como decía Casimiro, un batiburrillo curioso, interesante, ¿no? Porque muy interesante. Yo creo que con el tiempo ha ido derivando, hay menos gente, menos representantes del mundo de la cultura, pero
sí de la política, de la justicia. Y es verdad que el que no quiere decir y se quiere escaquear, como hay dos salones, vienen al principio, se quedan en una esquina, saludan 2 o 3 y se van. Pero el que quiere decir encuentra quien le escuche. Y aquí normalmente siempre te llevas algún titular de esas, sobre todo también de esos presidentes autonómicos que vienen aquí a reunirse y a reunirse con otros periodistas, a contar pues su propio mensaje. Y no sé si también habrá un poco de run socialista, porque estábamos viendo estos días que, hombre, algo de movimiento en un PSOE que está a punto de enfrentarse a un Congreso incuestionado, Pedro Sánchez, no hay candidato alternativo, y eso que dijo Felipe González ayer en una entrevista, que él se le ocurrían algunos nombres, pero no los iba a decir, no sé en quién estaría pensando, ¿no? Pero algo de movimiento sí que ha habido estos días, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, y esto es difícil de encajar, es difícil de explicar públicamente para un gobierno para un partido que llegó al gobierno con el discurso anticorrupción, que fue el de la moción de censura. Dos planos, siguiendo con lo que dices de los presidentes autonómicos o los varones socialistas, aunque no presidan las comunidades autónomas, es que está muy reciente también el asunto de Luis Tudanca en Castilla y León, y la contestación que ha tenido y los apoyos que ha tenido. El propio Juan Lobato de la Comunidad de Madrid, el presidente de los socialistas madrileños, ha apoyado a Tudanca abiertamente, y no es el único respaldo que ha tenido Tudanca, ¿no? El Congreso Socialista, el Congreso Federal, se adelanta precisamente a finales de noviembre, principios de diciembre, porque Pedro Sánchez lo necesita, y lo necesita en un contexto en el que la financiación singular de Cataluña levanta ampollas, porque además lleva aparejada una subida importante de impuestos que ya nos prepararon el otro día en el Congreso, cuando nos dijeron que había 4 puntos de PIB, ¿no? Lo que significa que hay margen para subir los impuestos, o que nos vayamos haciendo la idea de que nos van a subir los impuestos en 60.000 millones de euros, que se dice pronto, ¿no? Pero volviendo al tema de los informes de la UCO y volviendo a la trama Koldo / Ábalos / Sánchez, es que el montante económico y las magnitudes económicas empiezan a asustar. Solamente viendo la información que ha salido de Aldama, tenemos los 60 millones en el extranjero. Tenemos, como decía Casimiro recordando, los 68 millones por las 104 barras de oro, los lingotes de oro venezolano que provenían de Rusia, asunto disparatado, ¿no? Tenemos, por otra parte, el fraude de los hidrocarburos, un fraude del IVA de 182 millones de euros. Si sumamos eso, yo hacía la cuenta ayer, y nos salen 318 millones de euros, que si se demostrara al final que el rescate de Air Europa ha sido irregular, son 435 millones de todos los españoles, nos vamos a una cifra, nos vamos a 813 millones, que está muy por encima del mayor escándalo de corrupción y en montante económico de la democracia, que es el de los ERE de Andalucía, ¿no? Y esto solamente con la parte de Aldama, no tenemos el dinero de las mascarillas todavía, si esa investigación prosigue, de los test PCR, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que estamos ante un caso, no ante un caso de corrupción que por el cortafuegos que comentábamos antes, ¿no? Que se acaba en Ábalos, y de ahí también el informe demoledor que hizo Óscar Puente a finales de agosto, sino ante un caso que puede dar lugar a derivadas que no imaginamos ahora mismo. En este contexto, todo el mundo se pregunta y nos pregunta a los representantes de los medios qué puede ocurrir, ¿no? Si esto puede causar que el gobierno se tambalee de alguna manera, o siguen siendo sólidos sus apoyos parlamentarios, de manera que quede completamente descartado que pueda haber un cambio importante e inminente en la legislatura. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que puede ocurrir en el partido, porque es verdad que Sánchez había adelantado el Congreso un año ante el ruido por la financiación especial para Cataluña, de tal manera que pudieran ser laminados los críticos. Es curioso que el otro día, en la entrevista a Felipe González y a Alfonso Guerra, Felipe González dijo: no me cabe ninguna duda que si nosotros no hubiéramos sido los fundadores de este PSOE, hubiéramos sido ya purgados. Ojo a esta afirmación. Es decir,
es un partido en el que la crítica o no existe, y si existe, corres el riesgo de ser laminado. Claro, hasta ahora había dos personas muy importantes, pero eran dos, García Paje y Lambán, que eran los críticos. Pero que una persona como Tudanca, absolutamente sanchista, estaba ahí desde el primer momento, absolutamente sanchista, haya dicho las cosas tan graves que ha dicho, que es que a él se le ha querido quitar, que se ha querido poner a otro pasando de lo que diga la militancia, que desde el propio partido se le ha montado una campaña de desprestigio. O sea, son cosas gravísimas. Que a eso se haya sumado Lobato, como tú decías anteriormente, que en Andalucía se esté creando una corriente crítica, pues yo creo que... Y Barbón, ojo, que Barbón, que también es un sanchista de pro, ha criticado abiertamente el presidente de Asturias la financiación especial para Cataluña. El Congreso puede no ser tan pacífico como él cree, Y luego, yo creo que sí que es verdad que lo que Sánchez tiene es unos apoyos muy seguros en el Congreso, muy seguros, ojo, con la incógnita de Junts, Por ejemplo, si el Partido Popular presentara ahora una moción de censura, con un congreso de Junts dentro de 3 semanas, Junts apoyaría al gobierno, porque si Junts se abstiene en esa moción de censura, gana Feijóo. Es decir, que está todo como muy abierto. Es decir, yo creo que está ahora todo... La minoría parlamentaria... Como yo nunca lo había visto desde que Sánchez hizo su propia moción de censura. O sea, yo ahora al gobierno y su posición dentro del partido es cuanto más debilidad le veo. Bueno, es verdad que está todo muy en el aire, porque también hay muchos movimientos internos en partidos. Junts tiene su congreso, Esquerra tiene su congreso, y hay situaciones incómodas porque los nacionalistas ya no son uno. No sé, en Cataluña son dos y peleados, en el País Vasco son dos y peleados, y al final aquel escenario que se dibujó en el momento del 1 de junio del 2018, que fue tan favorable para Pedro Sánchez por las circunstancias, en 4 días pasaron de apoyar los presupuestos el PNV de Rajoy al otro lado. Ese escenario ya ha cambiado mucho, y es verdad que hay cosas, concesiones, por ejemplo, que Esquerra cuenta con llevarse, que es, por ejemplo, la financiación singular, pero todas esas promesas hay que convertirlas en ley. Y ahora mismo, ¿alguien puede garantizar que hay alguna ley que puede ser aprobada de cualquier... a ver, sí, la del ELA, afortunadamente, ¿no? Las ayudas a los enfermos de ELA, las cosas que son pero las cosas de política delicadas hay que negociarlas hasta el minuto antes, ¿no? Desde luego, claro, es que la legislatura, lo hemos dicho muchas veces, María, la legislatura está encallada. O sea, es que a este paso, ¿cuál va a ser la productividad? Hablo otra vez en términos económicos. La productividad de un gobierno. Si no tienes mayoría para sacar leyes adelante, ¿para qué sirve un gobierno? Si encima estás acechado por casos de presunta corrupción. En fin, la situación es muy delicada, pero sí es verdad que esos apoyos, que los describía perfectamente Casimiro, claro, es que, y esa pugna además entre Junts y Esquerra, que a su vez está partida por la mitad, ¿verdad?, entre los partidarios de Junqueras y de Marta Rovira, y luego PNV, por supuesto, y Bildu. Al final, el juego está en que los socios de Sánchez van a intentar exprimirle al máximo, porque son muy conscientes de su debilidad parlamentaria, de la situación tan complicada en la que se encuentra el presidente del gobierno y en la que se encuentra el ejecutivo, porque luego también hay que pensar en el problema de Sumar, el Sumar, que es la muleta de Pedro Sánchez. Tenemos muy probablemente un relevo en breve de Yolanda Díaz por Urtasun. En fin, parece que no hay nada en su sitio, ¿no? Estoy pensando en los espectadores ahora mismo de Telemadrid y dirán, ¿hay algo que esté en orden? Bueno, pues es que está todo en un equilibrio muy inestable, ¿no? Pero en la medida en la que los socios saben que esta circunstancia es difícil que se vuelva a repetir,
ojalá no se vuelva a repetir, pues claro, es que pueden sacar mucho más de Pedro Sánchez que de otro presidente del gobierno que no les va a dar y no Pues les va a conceder lo que se les está concediendo. Con este ambientazo, ¿cómo tiene que estar ahora mismo los salones del Palacio Real? Porque ya tiene que estar el parking prácticamente lleno, las autoridades todas las que trasladan autobús allí. Podemos ir a ver cómo está el ambiente, pendientes de que de un momento a otro empecemos a ver ya imágenes del interior. María Antonia López. Sí, pues a esta hora, justo a la 1:15, está previsto que comience ese besamanos en el que hay 1.300 personas invitados. Por eso ya nos dicen desde la Casa Real que hay previstos 3 descansos, 3 recesos para que tanto el rey, la reina como la princesa Leonor puedan descansar y sobre todo doña Leticia, que recordemos tiene esa dolencia en el pie. Los primeros en pasar por el besamanos, las altas instituciones del Estado, el presidente del Gobierno, los ministros, los presidentes del Tribunal Constitucional, la presidenta que se estrena en un acto como este del Consejo General del Poder Judicial y todos los presidentes autonómicos que han venido a celebrar este 12 de octubre, incluido por primera vez en 14 años el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y representantes de los grupos parlamentarios, junto también a representantes de todo el cuerpo diplomático. Ya ven esta plaza como está repleta de coches, como decíamos antes. Cuando vayan saludando a los reyes pasarán a uno de esos salones repleto y ahí estaremos pendientes de los gestos que se producen y de ese del que decíais antes, y finalmente va a haber un saludo entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de esta semana tensa de constantes enfrentamientos entre el Gobierno y el Partido Popular y de ese tenso debate que el pasado miércoles se vivió en el Pleno del Congreso. Sí, lo sé. Gracias. Bueno, veíamos y estamos viendo, de hecho, imágenes de ese besamanos correspondiente al año 2023. De un momento a otro estamos esperando ya que se nos ofrezca la señal de la misma situación, la misma escena, el recibimiento que hacen los reyes y la princesa de Asturias a los invitados, empezando lógicamente por el presidente del Gobierno, los miembros del Gobierno y las autoridades institucionales, las altas autoridades del Estado. Eso yo calculo que en 10-15 minutos tendremos esa imagen. Cuestión de minutos tendremos la imagen. Sí, yo ya estaba pensando que era de este año, pero sí, efectivamente es del año pasado. La reina, además, por el color y por la va vestida de rojo, pero es que la princesa no lleva el uniforme del lleva el de tierra, ahora lleva el de la Armada, así que no está bien la imagen. Bueno, en cualquier caso, después de el sistema, el funcionamiento es uno va pasando por delante de los reyes, los saluda, los felicita y luego van pasando unos salones y es ahí donde sin hay que estar. Que te advierten mucho de que no te detengas. No te pares, ¿no? Que hay mucha gente detrás. Que hay que seguir. Nos estaba diciendo, hay 1.300. Yo creo que incluso un poquito menos que otros años, ¿eh? Sí. Pero se ha planificado para hacer unos 2.000 invitaciones. Sí. ¿No? A ver, es normal que haya un poquito menos porque además es que cae el sábado. Bueno. Y tampoco favorece mucho el tiempo en que hayamos participado nada, pero bueno, ha habido algunas ocasiones que han tenido una connotación especial y ha habido mucha gente que ha querido estar y bueno, también yo creo que han reducido un poquito el número de invitaciones. En algún momento había mucha gente, demasiada gente, ¿no? Porque hay un momento en aquellos salones no se puede respirar. Pero lo importante es luego pues que tienen la oportunidad ellos de verse y tenemos los de periodistas la oportunidad de preguntar cosas que no nos han explicado. Y esta semana nos ha faltado muchas explicaciones, ¿no? Sí. Ahí está la primera imagen, mírala. Ahora sí. Aquí esta tenemos ya la es imagen directo de ahora del mismo. besamanos. Ya correspondiente al día de hoy, en directo, los reyes y la princesa, uniforme de gala que mantiene la princesa, el rey ya con su traje de civil. Y enseguida pasarán los representantes institucionales y el resto de invitados. Estamos en el Salón del Trono del Palacio Real y de aquí los invitados pasan a un salón anexo. Presidente del Gobierno y la segunda autoridad en el Estado, el presidente del Congreso y la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, que es Roya. Y ya empezamos con Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y el resto de los miembros del Congreso, las dos vicepresidentas primeras y los ministros por orden de creación de los ministerios. Siempre el primero es el de Exteriores.
Margarita Robles. Nos va a faltar Fernando alguna, Marlasca. una vicepresidenta, la más política, Montero, Ujú. que está en casa con una lesión, bueno, que está ausente por una lesión que se dio, bueno, una lesión Sí. importante, ha tenido que moverse en silla de ruedas. Algunos de los invitados llevan acompañante, como podemos ver también. Sí, hay algunos que van con pareja. La ministra Isabel Rodríguez, El ministro de Cultura, la ministra de Sanidad. Mónica García, Pablo Bustinduy también. Y Diana enseguida Morán. veremos ya los representantes de las Y el último comunidades ministro autónomas. en incorporarse, el que se ha Eso estrenado recientemente, Óscar López. Y esta es la No sé imagen, por digamos, que ya se ha repetido varias veces en estas últimas semanas, pero que no debería ser excepcional, pero lo ha sido durante años, que es un presidente de la Generalitat saludando a los reyes, o Sí. recibiendo a los reyes, o acompañando a los reyes, que ha sido una excepcionalidad en los últimos Desde- 14 años. Desde Montilla. Desde Montilla, 14 porque años, ningún eso presidente independentista estaba, y a veces Sí. ni siquiera lo decían abiertamente. Era una cosa tan tonta como no dejarse ver en la puerta de cualquier evento o acontecimiento. La presidenta de la Fijaos que Comunidad de Madrid también. Viendo ahí está. estas imágenes, recordaba también como una recepción muy especial la que ocurrió en el año 2017. En el año 2017 se había producido el reto independentista en Cataluña, gobernaba todavía Mariano Rajoy, Tenemos al presidente. y ya se había aprobado el Partido 155, Popular. la Sí. aplicación del 155 con el apoyo del Partido Socialista. Entonces, el ambiente que se respiraba, yo creo que era completamente distinto al que se va a ver hoy. Era un ambiente en el que los dos grandes partidos estaban juntos en hacer frente a ese reto nacionalista y había una especie de consenso de que había que pararlo de la manera que fuera, por la vía legal, por supuesto. Y recuerdo que los corrillos eran súper interesantes porque entonces sí te podías ver a gente del Partido Socialista y del Partido Popular debatiendo juntos sobre lo que estaba ocurriendo y sobre la locura que había supuesto tal. Curiosamente, no había nacionalistas catalanes, o yo no recuerdo haber a ninguno, y era pues el centro. Ese día fue el debate y el rey, que hay que recordar el discurso tan importante que dio el día 4 de apenas octubre. unos días antes. Exacto, que bueno, pues fue importantísimo y la gente le felicitaba al rey por haber sido tan duro, pero tan duro en el respeto de la ley, de la legalidad y de su papel como persona que en un momento determinado puede actuar para defender la Constitución, que fue lo que hizo el rey. Claro. Lo que pasa es que luego han venido los indultos y la Luego amnistía, ya- claro. Y ha cambiado mucho ese panorama que en aquel momento veíamos la foto fija y era una foto efectivamente de auténtica unidad de los Sí. dos grandes partidos, que luego se ha visto que a lo mejor era matizable, ¿no? Porque el Partido Socialista ha sido muy crítico posteriormente con la manera en que se aplicó el 155, o sea que a lo Bueno, mejor casi- no era una unidad tan monolítica, ¿no? Casi han renegado el propio Claro. Pedro Sánchez, ¿verdad? Tenemos declaraciones al respecto que así lo atestiguan. En todo caso, a mí me parece una gran noticia que tengamos con toda normalidad al presidente de la Generalitat de Cataluña después Ujú. de 14 años en el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid. Y me parece que hay que ponerlo en valor porque institucionalmente tiene mucho mérito, lo cual no quita para que recordemos esa doble cara que en demasiadas ocasiones muestra Salvador Illa. Y sobre todo los 25 folios del acuerdo del PSC y Esquerra, que además de la financiación singular de Cataluña, consagra, por ejemplo, el monolingüismo, ¿no? Y por ende el incumplimiento de la sentencia del Supremo respecto a la enseñanza del castellano y más cosas, ¿no? Digamos que está como se dice coloquialmente, poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Bueno, eran las ¿no? condiciones que Esquerra puso para investir Claro. a Salvador Illa, ¿no? Bueno, o nombrar a Trapero, ¿no? Darle otra vez la responsabilidad, después de lo que pasó además este verano con la segunda huida del prófugo Puigdemont, darle la responsabilidad de los Mossos de Escuadra. En fin, que digamos que esa dualidad no la podemos perder de vista, pero institucionalmente es estupendo que Salvador Illa, presidente de la Generalitat, esté por primera vez en Madrid
el día 12 de octubre después de tantísimo tiempo, ¿no? Que era una gran anomalía, ¿no? Que no fuera así. Seguimos viendo el saludo a los representantes del cuerpo diplomático, por eso también esto es muy largo, porque hay muchas personas entre las primeras. El rey se ha detenido un ratito, luego sabremos probablemente quién es, porque es verdad que en este acto, cuando hay que hacer un gesto, tiene valor. O sea, se hace premeditadamente, no es algo que no se hubiera calculado, ¿no? Entonces, si alguien se ha detenido un ratito más, pues es probablemente por alguna razón especial, ¿no? A lo mejor es alguien que se acaba de incorporar al cuerpo diplomático y todavía no han empezado, digamos, otros representantes de sociedad civil, partidos que forman parte de esta larga lista. Nos han dicho que había tres parones, va a haber 3 parones breves para que haya un descanso. Y luego continuará esta recepción que normalmente pues hasta las bien entradas las 3 de la tarde los reyes están ahí charlando con todo el mundo. El año pasado el gran acontecimiento era el estreno de la princesa, y todo el mundo la rodeaba, baile y tal. Y este año me temo que también, porque quien no la haya visto querrá saludarla. Qué bien le queda el uniforme, por cierto. Sí, bueno, a mí no me gusta hacer comentarios que no haría para un hombre, pero es inevitable decir que es una mujer bellísima. Sí, sin duda. Es que es así, lo es, ¿no? Como dice Casimiro, le queda especialmente bien el uniforme. Claro. Es una mujer muy guapa y muy atractiva, y tiene la estatura, y tiene el pelo, y tiene la cara, y es eso. El año pasado estuvo muy cercana, muy amable, muy paciente con todo el mundo, porque hay que pensar que toda la gente que va a este tipo de actos no es igual de prudente haciendo preguntas, ¿eh? Desde luego, hay gente que es excesiva. Entonces, oye, ya no tiene a veces estás diciendo, no, es que joven, no se puede. Hay cuestiones además que es la casa del rey que no van a contestar, ¿no? Entonces son preguntas a veces muy personales y tal, pero muy prudente, muy amable y muy accesible. Y ahí tenemos a nuestros históricos. Sí. Herrero de Miñón, me parece. Y el año pasado se produjo también, el rey dio unos pasitos para saludar a Herrero de Miñón, porque oye, se mueve con cierta dificultad, claro, físicamente, pero me parece que de cabeza sí. Y ahora ya miembros también de las mesas de Congreso, diputados, miembros de las mesas de Congreso y Senado, que son las siguientes representantes de los 2 parlamentos que van a saludar. Ahí está Marimar Blanco, ¿no? Si no la ve. Protagonista también de la actualidad. Protagonista de la actualidad. Esta semana, ¿no? Muy ofendida, como todas las víctimas, ¿no? Con lo que ha ocurrido, y además con esta manera de contar lo que estaba pasando, un poco extraño, ¿no? Porque dices, no, el que haya, decía el presidente del gobierno, es mentira, y el que se hayan sentenciado a 30 años va a cumplir 30 años. Pero yo tengo la sensación de que nos dicen las cosas. Sí, pero no. Son distintos. Claro, son 30 años aquí por un asesinato y 10 que cumplió en Francia por pertenecer a organización terrorista, sumados, que matemáticas se nos dan, son 40. Y al final, si va a sumar, si no va a cumplir 40, es porque le vas a quitar los 10 que cumplía allí, ¿no? Entonces ya no van a ser 30. Es que una vez más se está retorciendo la realidad, y en un asunto tan delicadísimo y tan preocupante para todos los españoles. Cuando se produjo la transposición de esa directiva comunitaria en 2014, el gobierno tuvo la prudencia de decir que eso efectivamente sería así. Es decir, que se podían restar las penas cumplidas fuera a partir de 2010. Claro. Se trazó esa raya y te dejabas fuera todos los condenados terroristas. Precisamente para que los etarras cumplieran las penas máximas. Entonces, todo ha sido, la verdad es que, muy rocambolesco, porque si el gobierno de verdad pensaba que eso era bueno, que esa medida era buena, ¿por qué no la explicó? Sí. ¿Por qué no dijo cuando se votó? ¿Por qué la ocultó? Porque entra como una enmienda de sumar, sin ningún debate previo. Exacto. Porque yo esta semana lo he hablado alguna vez con compañeros, digo, quizás pueda ser oportuno plantear un debate público sobre qué hacemos con los presos etarras ahora que la banda terrorista nos está matando.
pero es un debate público. Este fue un debate ausente, debate público, un debate debate clandestino, y ahora si es que ha habido debate entre y ahora es ellos, un debate viciado por la inmediatez de una ley que va a quedar definitivamente aprobada el lunes, porque la única opción de que esta reforma no se aplique y que los etarras no puedan pasar menos tiempo en la cárcel al reducírseles las condenas que cumplieron en Francia, que es la forma de decir que no es verdad que no se ha cambiado la ley penitenciaria pero tiene consecuencias, la única manera es que el lunes el plazo límite se retirase la ley y no parece que vaya a ser así. No, y luego también... Fiscal General del Estado, el defensor del pueblo, no le ha dado tiempo al fiscal a dejar el abrigo en el guardarropa. Lleva, efectivamente, Álvaro es el García único Ortiz que va con el abrigo colgado o la gabardina colgada. ha debido llegar tarde, ya no se estará mojada. Porque pero bueno, si abajo hay una señorita que te recoge está todo. Manuel Marchena también. Pero es verdad que los abrigos y las gabardinas hoy están mojadas. Porque ha caído una buena... Antes decíais que era un sitio ideal para corrillos políticos y tal. Y también para noticias del judiciales. Sí, porque siempre, está toda la cúpula judicial de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado. Que no suelen hacer declaraciones, pero sí se abren un poco en la pequeña distancia, ¿no? Sí. Ay, los periodistas, los compañeros... no, pero explicaciones dan. Cuando les preguntas a los jueces, oye, pero esto cómo puede ser, la explicación técnica, ¿no? Te la dan, y a veces una explicación técnica aclara muchas cosas, ¿verdad? No, y en este asunto que estamos comentando de la reforma de las condenas de los terroristas de ETA, es muy pertinente, ¿no?, que los compañeros de la prensa pregunten a jueces y magistrados cómo funciona esto, y probablemente salga de ahí alguna noticia interesante, ¿no? Alguna argumentación que aporte algo más de lo que sabemos hasta ahora, porque además el gobierno le ha dado la vuelta, o ha intentado darle la vuelta a la tortilla y convertir el error del Partido Popular y de Vox en una maldad intencionada, porque han querido sacar tajada y explotar políticamente, ni que fuera plato de buen gusto para un partido político, para el principal de la oposición y para el propio señor Feijóo, decir, ha sido un error injustificable. Madre mía, vaya forma de darle la vuelta o de convertir el relato en algo muy contrario a lo que es la verdad y lo que es la realidad, ¿no? Sí, y cuando tienes además tan cerca el acuerdo que has pactado con Bildu y esas palabras que resuenan de que las pronunció el año pasado, pero que siguen ahí, como una especie de martillo pilón de Otegi, diciendo si hay que hacer los presupuestos y aprobarlos, con tal de sacar los presos, lo que sea. Una frase del 21 que dijo, si tenemos que aprobar presupuestos, lo aprobamos, porque estamos aquí para sacar presos. La hemeroteca nunca fue tan entretenida, diría yo, ¿no? Absolutamente. Escuchando, recordando la moción de censura del año 18 esta semana, que recordaréis, salió a defender a Ábalos. Directamente. Las frases de Ábalos hoy parecen un programa de humor. Son de marcar. Esta semana escuchar las frases de Ábalos hablando de corrupción y mirando al Partido Popular y el propio Pedro Sánchez desde la tribuna diciéndole, con lo que está pasando, ¿por qué no se retira usted? Es muy llamativo, ¿no? Porque claro, es que, las cosas realmente cambiando. La situación es insólita, porque el presidente del gobierno tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y a un ministro importantísimo del gobierno y número 3 del PSOE, que está a las puertas de la imputación. Se va a pedir el suplicatorio ya, ¿no? Este gobierno que vino para limpiar España de corrupción, pues con esto nos encontramos, ¿no? Antes has dado una clave, Casimiro, en caso de que se pudiera pensar en cualquier circunstancia parlamentaria que nos invitara a pensar o en una moción de censura o en un cambio de algún tipo, la posibilidad de la abstención de Junts en un momento en el que Junts está también en puertas de una presunta renovación, que ya veremos si en su congreso se lleva a cabo o no. Eso rompería un poco la imposibilidad de que Junts y Vox votaran juntos, cosa que se ha dado por descontado que no ocurriría nunca. Bueno, si fuera esa fórmula, ¿podría darse esa situación? Yo creo que a Junts, con un gobierno del PP, en caso de que saliera adelante la moción de censura, no le iba a ir mejor que con un gobierno del Partido Socialista. Pero
como en Junts hay una persona que es la que manda sin ninguna duda, que es Puigdemont, y Puigdemont tiene un cabreo de mono porque no se le ha aplicado la amnistía y sigue fuera de España y ve el horizonte de volver a España, lo ve tan lejano, pues que pueda dar un golpe encima de la mesa y decir, pues ahora no vamos a votar a favor, pero nos abstenemos. Oye, hay que recordar, o sea, hubo una moción de censura de Felipe González a Adolfo Suárez, en la que Fraga, que era el líder de Alianza Popular, se abstuvo. Sí. Ojo, Fraga se abstuvo en esa moción de censura, que no salió adelante porque la UCD tenía mayoría en el Congreso y el PSOE consiguió el apoyo del Partido Comunista, consiguió el apoyo de algún partido independentista, pero no consiguió esa mayoría para desbancar al gobierno de Suárez. Pero esa moción de censura, políticamente, fue la que lanzó a González para ser el próximo presidente de gobierno. Es decir, que las mociones de censura a también veces son no tácticas. necesariamente Claro. son para, se presentan para ganarlas, pero a veces no ganarlas no significa que no haya un cambio de ciclo. Exacto, ¿no? exacto. Eso, Es decir, que yo creo acontecimientos. que si analizamos políticamente la situación que tenemos ahora, es muy difícil que se den circunstancias tan extremas para que un partido de la oposición, el primer partido de la oposición, pueda presentar una moción de censura. O sea, o bien el Partido Popular ha abandonado esa idea y se ha, digamos, amoldado a que hasta 2027 sí. no hay elecciones. Es O que bien, ahora el mismo momento es parece ahora. insostenible. Yo creo que ¿no? lo que parece claro, ¿no? Es que el gobierno tiene, o el presidente del gobierno tiene la determinación de no convocarlas. Hombre, eso, No, eso seguro, seguro, nos ha seguro, demostrado, seguro. nos lo ha demostrado muchas veces. Tiene esa determinación. Otras veces otras veces decía, bueno, vamos a seguir y de repente no tengo presupuestos y veo que hay una manifestación en Colón que me dibuja un panorama que tal y convoco al día siguiente. Algunas veces, o lo que pasó después de las elecciones autonómicas, de repente convocó pero esta vez yo creo que es cada vez el escenario es más arriesgado y hacer malabarismo es más complicado. Pero yo no sé si cuando está manejando su calendario, porque yo creo que es una cosa que maneja en primera persona, no sé cómo lo veis, se sabe hasta qué punto puede manejar el calendario judicial. Y es que es el informe de la UCO de ayer, las 200 y pico páginas, lo que hemos conocido, ya ha cambiado mucho el panorama, pero es que no ha terminado la UCO de hacer ese trabajo. Claro, y de hecho ha tenido graves errores de cálculo, ¿no? Si pensamos en la famosa carta después de los 5 días, o antes, mejor dicho, de los 5 días de reflexión, en fin, él no maneja los tiempos judiciales, o sea, él quiere manejarlos, pero no los maneja. El calendario judicial no depende de él. Y precisamente eso se evidencia en el asunto de la amnistía. O sea, él le puede conceder la amnistía a Puigdemont, pero luego, evidentemente, si se presentan cuestiones prejudiciales, si hay que... Claro, es que el Supremo, en fin, la justicia lleva su ritmo, y la política lleva otro. Yo estoy de acuerdo en que él sabe perfectamente que una convocatoria precipitada de elecciones sería en estos momentos sinónimo de derrota. No hay más que ver las últimas elecciones que celebramos, que fueron las europeas en el mes de junio, que han pasado muchas cosas de junio aquí, pero que junio está ahí hace nada, ¿no? Y bueno, pues el Partido Socialista, si comparamos con las europeas anteriores, perdió 2.100.000 votos, ¿no? Estamos hablando de que si no fuera por que suma a la izquierda, ¿no? Fagocitando a Sumar, valga la redundancia, y a Podemos, y si no fuera por el apoyo de esa mayoría Frankenstein o Frankenstein 2.0, como se ha dado en llamar en el Congreso, Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno. Pero y él lo sabe perfectamente. ¿Sería suficiente el desgaste que sufriría el Partido Socialista, la erosión que sufriría para que no se pudiera producir otra vez esa mayoría que denominas como Frankenstein? Claro, Víctor, porque mucha gente se pregunta si fuéramos a elecciones si no se repetiría la misma situación, ¿no? Porque a Pedro Sánchez se le ha dado por muerto, ¿no? Y tiene un suelo electoral muy alto, ¿no? Y siempre resucita, ¿no? Entonces, bueno, pues, y además es que están pasando una cantidad de cosas en muy poco tiempo que es que
cuesta digerirlo desde el punto de vista de la ciudadanía. María hacía referencia antes a lo que pasó cuando el 28 de mayo el Partido Popular gana las elecciones municipales y autonómicas sin discusión, el mapa de España se tiñe de azul, él en un golpe de efecto convoca al día siguiente para además eclipsar la información de la victoria del PP, convoca elecciones para el 23 de julio que nos pilla a todos con el pie cambiado. Las pierde, sí, eso no se nos olvida. No, pero es que a veces se nos olvida. Sí, Las pierde, pero gobierna. consigues tener la mayoría necesaria para volver a repetir y a revalidar votos, que eso es como algo, presidente del gobierno. Algo que seguramente es como por eso funciona las nuestro convocó, sistema ¿no? parlamentario, porque Por eso. Claro. sumó, pero como todo es tan voluble, quiero decir, en aquel momento no ganó las elecciones, pero sumó votos, realmente dependes de tantos elementos que mejor decir me quedo, porque si me voy no sé cómo me voy. Y también hay que ver cómo está defragmentado el voto de enfrente, que ahí es otra cuestión, porque hemos visto movimientos a la baja de Vox, pero luego una cierta recuperación, pero luego una nueva fuerza política que compite con Vox por la derecha. No es fácil saber tampoco cómo está el panorama de la intención de voto. Sí que hay un elemento que es común en todas las encuestas, incluidas las del CIS, que es la caída a plomo de Sumar. Sí, eso sin duda. O sea, eso es tremendo, porque ahora mismo Sumar, que tiene más de 30 escaños, podría pasar a 10. Y si eso se diera, pues No es suma. imposible. O sea, el PSOE es verdad que tiene un suelo, entre otras cosas, porque hay un voto de Sumar que se está desplazando al PSOE y que compensa el voto del PSOE que se está yendo al PP. Que el PSOE, oye, a mí no me sorprendería que si hubiera elecciones sacara otra vez 120, 121, 122 escaños. Pero claro, con un Sumar con 10, 12, pues No llegas a entonces 100, no hay manera. No, y claro, yo creo ya que no es salen las cuentas. que, claro, lo que sí que sabe Sánchez es sumar. Por eso, la noche electoral en la que perdió las elecciones, dijo, somos más. Llegó a Ferraz y dijo, somos más, porque dijo, bueno, aquí con el único que puede sumar el PP es con Vox, y yo puedo sumar con todos los demás, somos más. Sí. O sea que Sánchez está actuando desde hace bastante tiempo, no como el líder del PSOE, que también era lo que le reclamaban tanto González como Guerra en la entrevista del otro día, sino como el líder de una coalición. O sea, no es el líder del PSOE, es el líder de una coalición amplia. De un frente amplio. De un frente amplio. Izquierdas. Bueno, vamos a asomarnos un momentito a ver cómo están las calles, porque si ustedes tienen intención de moverse en coche por Madrid, la mañana ha sido, pues como suele ser cuando hay algo tan importante como el desfile de la fiesta nacional, 12 calles cortadas y mucha zona del centro afectada, que no se podía ni pasar andando, pero vamos recuperando normalidad. En la Plaza de Neptuno ya vemos que pasan coches y vamos a ver si donde estaban las tribunas, que está Anabel, pues asistiendo al desmontaje, va abriéndose también paso a la gente. Anabel, cuéntanos. Han pasado ya los vehículos de limpieza del SEUR del Ayuntamiento de la capital por esta zona de Neptuno, también por el Paseo del Prado, pero de momento todavía no se ha abierto al tráfico. Todavía aquí en este lugar donde han tenido lugar esos actos centrales con la tribuna de autoridades se está desmontando todo. Además, con muy buen paso y a muy buen ritmo, vemos que ya han retirado de esta tribuna de invitados todas las sillas y en breve ya van a desmontar toda la estructura. También están desmontando esa tribuna de autoridades donde hemos podido ver a los reyes y también a la princesa de Asturias, a la princesa Leonor. Este es el mástil justo en el centro de esta plaza de Neptuno, donde esta mañana se izaba la bandera de España y donde hace apenas unos minutos hemos podido ver el arriado de esa bandera. Y estamos con tres chicas que esta mañana han seguido este desfile aquí en la capital. No ha podido haber desfile aéreo, pero ¿habéis disfrutado del desfile terrestre? Bastante, bastante. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti? El ejército. Y el desfile de caballos también. El desfile de caballos. Bueno, en tu caso, ¿desde dónde lo habéis seguido? Porque este es como el punto central de las autoridades, pero aquí no se ha podido estar. ¿Dónde habéis estado vosotras? Pues cerquísima del Museo del Prado, o sea, casi enfrente. Bueno, me decíais que habíais visto a los reyes, ¿no? Sí. ¿En qué momento? Pues cuando estaban pasando con los coches, que estaban saludando, pues le hemos visto bastante cerca. Ajá. Bueno, y esa imagen de ver a los reyes tan cerca. Sí, a mí me emociona mucho, sobre todo
siempre tengo mucha ilusión por ver a los Reyes, pero sobre todo a la princesa Leonor porque tiene nuestra edad, entonces me hacía mucha especial ilusión verla. Desde el año pasado que ya vine y este año la quería volver a ver porque me hace mucha ilusión verla. El público muy entusiasmado, lo hemos podido ver porque aunque no ha habido ese desfile aéreo, pero sí que hemos escuchado aplausos y vivas cuando ha pasado ese desfile terrestre formado por más de 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Mucho del revés, con así como... Bueno, pues ya vemos que después de un pequeño receso ha continuado ya y ya tenemos imagen otra vez del recibimiento de los reyes y también de la princesa a los invitados. Hemos visto que esta segunda tanda empezaba con Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, y siguen pasando personalidades de la sociedad y la cultura y de nuestro país. Ahora acaban de volver al salón y por tanto, pues oye, nos deben quedar como 1.000 personas todavía pasar por delante. Han hecho grupos como de entre 400 y 500 personas, que ese es más o menos el cálculo, y quizás algunas menos. Y bueno, luego ya la entrada no es siguiendo un orden concreto, sino a medida que van saliendo del salón se van poniendo en fila y van pasando a saludar a la reina, a la princesa, al rey, por supuesto, en primer lugar. Y seguiremos viendo luego, ahora ya está la parte, digamos, más interesante, que es los primeros que han pasado, son los miembros del gobierno, se han pasado a un salón, y los periodistas que se han quedado ahí, que ese es el truco del almendruco. Que no es, ¿cómo te lo sabes, no María Rey? ¿Cómo te lo sabes? Es quedarte a esperarlos cuando ellos salen los primeros, porque así coges un buen sitio y entonces a ver qué explicación, digamos, da. Incluso yo diría que es muy interesante. Antes estábamos viendo, Víctor y yo, como Marlaska y la directora de la Guardia Civil tenían una conversación así bastante intensa. También es interesante saber qué tiene que decir el Ministerio del Interior a esos movimientos que hubo y que ahora, colocados en el tiempo con la información que nos da la UCO, pues hombre, entendemos que al Guardia Civil que estaba sirviendo de enlace con Aldama y que estaba siendo sobornado, pagado por Aldama, lo manden a Venezuela, y ahora entendemos el cambio que puede coincidir precisamente con los hechos de la Dirección General. Claro. Y hay cosas que hay que aclarar, ¿no? Porque la trama era una trama a la antigua usanza, ¿no? Sí. Trama con corrupción muy chusca. Porque antes hablabais de que novedades en cuanto al informe de la UCO ya habrá pocas, ya se ha pero a partir de ahora es lo que haga el juez, lógicamente. La investigación continúa. La investigación. ¿Y de qué manera? Al último informe, la investigación continúa. Claro. Quiere decir que la investigación continúa. Nuevos, ¿no? Y ojo, es que todavía Ábalos no está imputado. Y hay otro elemento importante: Aldama está en la cárcel. Sí. Y a la cárcel a la gente le ablanda mucho las eso ideas. Es muy importante lo que o sea que van a ir pasando cosas, y va a tener que declarar mucha gente en la Audiencia Nacional y en el Supremo, que a lo mejor no es el único que va al Supremo, Ábalos. Y bueno, quiero decir que este caso está empezando. Y dicen quienes están más en contacto con la información que sí faltan cosas por saberse de actividades que implican a Ábalos, de información que está circulando por ahí, pero que hasta que no sean citados ante el juez determinadas personas no se puede difundir, porque entonces sería fácilmente denunciable el medio que lo hiciese. Pero es cierto lo que has dicho. Aldama, el empresario Víctor Aldama, está en la cárcel porque a raíz de la investigación de las mascarillas se llega a la conclusión de que él ha participado en un fraude fiscal millonario, con una trama de venta de fuel, de hidrocarburos, que no tiene nada que ver con estas otras cosas que estamos hablando. Bueno, quizás sí tiene algo que ver con Venezuela y con algunas cosas. De hecho, tiene que ver con el caso Begoña, cuidado. Con el chalet, tiene que ver, todo tiene que ver. El empresario que le pagaba el chalet en Sotogrande a Ábalos y el piso en la Torre de Madrid a su novia, era socio el dueño en la de la trama empresa de Villafuel, pero o sea, todo tiene que ver, porque es un poquito... O sea, la corrupción confuso, al final pero lo es mancha verdad que, todo. digo, lo que no tiene que ver es que llegan al Aldama, que nosotros lo conocimos por sus contactos con Begoña Gómez y por la venta de las mascarillas, porque era una empresa que se había dedicado a vender mascarillas sin tener ninguna actividad previa relacionada con los productos sanitarios. Lo conocimos de casualidad y pensamos que era un personaje menor, y hemos descubierto que de menor nada. Es un peso pesado de la corrupción. Lo que ocurre que no era
muy conocido para el gran público. La gente del fútbol sabía que era el presidente del Zamora. Vale, pero Vaya que personaje. tenía el restaurante La Chalana, que es donde se reunían además a hacer sus planes y tal, y no mucho más. Pero luego, claro, cuando hemos ido sabiendo, dice, bueno, nos hemos enterado de que tenía 2 Porsches, de que tenía no sé cuántos coches más, tal. Ahora nos acabamos de enterar por ese informe del AUCO que tiene nada menos que 70 millones de euros fuera de España. Fuera de España. Si has sacado 70 millones fuera de España, que hayan visto esto, lo que no habrás movido, ¿no? Exacto, Lo que no exacto. habrás Es decir, que movido. yo creo... Y luego hay otra cosa también interesante en el caso de Begoña, de la mujer del presidente del gobierno, que es el siguiente. La audiencia provincial ha acotado a 2 asuntos la investigación. Uno es el de la Complutense y otro es el de Barrabés. Y ha dicho, no veo, por el momento, no veo indicios de delito en el tema de Europa. Sin embargo, Pero, sí ojo, sale- ahora sale por el otro lado. Ahora sale que Aldama, que era asesor Claro. de Europa, Y se reunió el entonces, mismo día. Bueno, curiosamente, en ese escrito se dice, hasta que no aparezcan elementos nuevos. No ha cerrado la puerta Es decir, definitivamente. que, ¿no? ojo, porque esa ese frase asunto... tenía Jundia. Claro, claro. La frase en la que se dice hasta que no aparezcan al menos elementos nuevos. Bueno, pues de todo eso habrá que aclarar cosas y tiene que salir algo, porque lógicamente hay preguntas que no tienen respuesta. Y veremos qué pasa con Ábalos. Ábalos sigue siendo diputado del Grupo Mixto. Desde el minuto 1 dijo Sí. yo me tengo que defender, por eso no dejo el Bueno, escaño. precisamente Se lo pidió el PSOE y dijo que no. Cuando hablábamos antes de las cosas que están por salir, yo estuve con Ábalos hace como un mes o así en su despacho, porque él tiene despacho como diputado, Claro, cerca del al Congreso, lado. aquí al lado. En el Grupo Mixto. Y entonces me dijo, bueno, el que tiene que estar asustado, no dijo asustado, dijo otra palabra, es Santos Cerdán, Ya. porque Santos Cerdán hablaba todos los días con Koldo, porque hay que recordar que Santos Koldo Cerdán... llega a la vida Sí. de Ábalos a través de Santos A través Cerdán, de que Santos son los dos Cerdán. son de Navarra. Claro. Y se ha recordado- El que le Hay que trae hacer a un- Koldo Hay que hacer un es croquis para Santos seguir la Cerdán. actualidad política. No, pero si tenemos un poco de memoria, se ha recordado Sí. también, y Claro. con razón, estos días, la banda del Peyot, como se dio en llamar, cuando Pedro Sánchez sale defenestrado de aquel comité del Partido Socialista, de infausto recuerdo, sus 3 escuderos, sus 3 personas de confianza son Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Santos Cerdán. Son el decir todo acaba en Ábalos y mi relación con Ábalos acabó en el 21 en el momento que lo descubrimos y lo cesamos creerlo. sin dar ninguna explicación. Claro, es complicado porque Ábalos es quien lleva las Verosímil. cajas en las manos con los avales, que es una persona muy cercana en la recuperación del poder de Pedro Sánchez. Notáis, sobre todo ayer, fue una jornada yo creo que muy negra para el gobierno, lo fue también los días anteriores, pero en el rictus ayer de los ministros que hablaron y del el propio presidente en el Vaticano, ¿notasteis algo especial, una seriedad especial o una preocupación por la gravedad de lo que está saliendo a la luz? Pues yo te diría, Víctor, mira, que a lo mejor por deformación profesional... quienes Esperanza nos Aguirre, dedicamos- la expresidenta. Ajá, Esperanza Sí. Aguirre, eso es. Quienes nos dedicamos a esto de los 3 lenguajes, el verbal, el lenguaje de la voz y el gestual, Pedro Sánchez tiene un manejo del lenguaje de la voz Martín soberbio. Es uno de sus fuertes, ¿no? A la hora de comunicar, a la hora de hablar en público y sus cualidades de oratoria. Cuando se seca la boca, normalmente es síntoma de nerviosismo, y ayer, al principio de esa intervención en el Vaticano, se le secaba la boca. Yo invito a los espectadores a que vean ese vídeo. A mí me llamó la atención. Yo creo que ahí es donde más se manifestaron los nervios, ¿no? Y luego, hombre, yo creo que Bolaños ayer estaba también visiblemente cuando hace esa declaración atropellada de el Partido Popular lleva 10 años intentando ensuciar la imagen del presidente del gobierno. No tiene nada que ver con Cuando lo que le estaba la preguntando pregunta era muy diferente, el periodista, claro. ¿no? Yo creo que claro que hay nervios y es inverosímil pensar que en Moncloa están tan tranquilos como quieren hacernos creer Sí, a todos, ¿no? yo creo que el presidente del gobierno, que no sé si tenía previsto esa comparecencia después de entrevistarse con el Papa. Inicialmente no había que preguntas. no estaba, No, exacto. no estaba él no él estaba. sale, entre otras cosas, para dar a su gobierno un mensaje de un tranquilidad, mensaje ¿no? y una explicación de lo que ha pasado. Porque lo que a mí me llegaba el jueves por la tarde es que la mayoría de los ministros estaban en shock
No sabían qué explicación había que dar a lo que había salido ahí. Entonces, yo creo que es la necesidad de salir, de dar esa explicación, pero ojo, ¿a cuánta gente le ha convencido esa explicación? Incluso dentro de su propio gobierno. Habrá convencidos que, oye, esos son convencidos porque han nacido convencidos. Lo de la máquina del fango ya ojo, cuesta trabajo, Casimiro, no cuela ya. La máquina del fango, de verdad, es todo tan bueno, obvio, vamos ¿no? a ver. La estrategia es tan burda. El discurso de la regeneración, de me voy 5 días, vuelvo y ahora mismo voy a plantear unas medidas de regeneración democrática porque este país tiene problemas de transparencia y hay que ponerle coto a los que informan mal, y resulta que unos 6 meses después toda esa urgencia de la regeneración a lo mejor no estaba en los medios, porque algunos de los que se estaban señalando como sospechosos llevaban 3 años o más informando e investigando. Entonces, el discurso de la regeneración ahora hay que, hay que reescribirlo, ¿no? Porque es difícil sostenerlo en base a un problema de bulos, a menos que consideres que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es una emisora de bulos. Porque ellos mismos, ha emitido papeles. Y cuando ellos mismos han dado una importancia a la UCO, precisamente cuando les ha convenido, que ha elevado a palabra de Dios, ¿no? Lo que decía la Unión Central Operativa de la Guardia Civil, ahora la UCO es cuestionable, ¿no? Y los medios afines dicen, bueno, esta es la versión de la UCO. Hombre, hay tal nivel de detalle, tantas cantidades económicas, tantas derivadas, que sabiendo que estamos todavía en una fase incipiente, no, pero poco avanzada de la investigación, hay mucho rigor aquí en el informe de la UCO, ¿no? En todas esas páginas, y luego lo que pueda ir saliendo, ¿no? De la mano de la investigación del juez, en este caso Ismael Moreno, ¿no? Un informe de los investigadores no es una sentencia judicial, y por supuesto que la presunción de inocencia hay que respetarla, pero unos investigadores experimentados como la UCO, cuando llegan hacen afirmaciones, saben las consecuencias que tienen. Hay mucha y saben que termina trascendiendo, que unos u otros, que al final se termina publicando y no hay un... Yo no se creo lanza que, la buena de Dios, se pueden haber equivocado y seguro que lo han hecho algunas veces, como lo hacemos todos. Yo creo que hay a veces en los informes de la UCO o de la UDEF o de estas unidades de élite de la policía o de la Guardia Civil, pues algunas conclusiones que son un poco aventuradas. A veces se les cuela algún dato que no es preciso, pero a mí lo que me llama la atención de este informe, que es súper extenso, que abarca muchísimos aspectos de la investigación, es que nadie lo ha desmentido. O sea, que no pueden hacerlo, es decir, claro. Por ejemplo, si Sánchez hubiera salido ayer y hubiera dicho, no es verdad, yo no le dije bien cuando me preguntó Ábalos si podía venir Delsi a España y tal, no, eso no es verdad. No, él dijo que era verdad. Es decir, que los elementos bien, clave, ¿no? el bien, y esta es que es un pantallazo de WhatsApp que hemos visto es que es un pantallazo. Son fácticos. Es que todo esto está saliendo del análisis de unos de unos teléfonos de personas que están siendo sometidas a investigación, y el teléfono del protagonista Ábalos no ha sido investigado, porque el teléfono de una persona que está protegida por un aforamiento no puede ser investigado. Cuando llegue ese momento, no sé qué quedará dentro del teléfono y dentro de los correos, pero en buena medida también lo que él quiere que quede. A lo mejor era más cuidadoso que Coldo, ¿no? O a lo mejor no le interesa ser cuidadoso con determinados mensajes. Es decir, yo creo que, fijaos, que ellos estaban muy preocupados porque una de las cosas que le piden al comandante de la Guardia Civil son teléfonos seguros. Pero hay cosas que no se pueden borrar. Bueno, estamos terminando ya. Empezábamos a las 9:30 de la mañana, María. Sí. Son 5 horas, 5 horas y media, no, 4 horas y media, ¿no? Un ratito. Las que sean. Ha llovido, ha dejado llover. Hemos trasladado lluvia, alegría, emoción por sentirnos españoles y por todo el pueblo de Madrid aquí con sus paraguas. Y bueno, pues hasta ahí terminamos y empezamos las noticias. Hemos disfrutado y hemos compartido la fiesta con ustedes, que siempre un placer. Yo, por mi parte, les agradezco. Víctor no les agradece nada, solo que se queden, porque empiezan las noticias en este momento. Muy bien, gracias Susana, gracias Casimiro. Un honor. Gracias.